Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Se me escucha ahora? Marcelo, yo te escucho. No te veo, pero te escucho. ¿No se me ve? No, sí, se te ve, se te ve. ¿Se me ve? ¿Se me ve? Se te ve y escucha bien. Muy bien, Vale. muy bien. Marcelo, estamos en deuda Sí. contigo. Son los Bueno, vamos a problemas, la... son Pasamos a los la foto problemas que 4 aparecen. directamente. Estoy viendo algunos otros que han entrado a nuestro. Jessica Contreras, Schwecker García, ¿y quién más? Y hay una persona acá. Bueno, otra persona más. ¿Qué tal, Jessica? ¿Bien? Sabe un toco, Muy Jessica. bien, Ernesto, ¿cómo Sí, estás? sí, Pero sabe. estuve desde el principio, vos recién me Sí. ves. No, recién te veo, está bien. Bueno, no, estuve desde el principio escuchando todo. Muy bien. Marcelo, dale. Te estoy Bueno, escuchando con bueno. viva impaciencia. Bueno. Ahí estamos parados en ese lugar. Miren esa foto. Año aproximadamente, por lo que nos dijo la protagonista de la foto, 1949. 1949. Allá al fondo se ve algo que va a ser muy propio del paisaje del barrio durante toda su historia. Durante toda su historia, porque ese lugar que se denomina La Torre fue construido en 1908. ¿Sí? Fue construido en 1908 y fue de uso de uno de los loteadores de esa zona, que era Infante. ¿Sí? Esa manzana que ustedes ven ahí en descampado, Me gustaría ¿sí? un día de rock and demora roll. mucho tiempo en urbanizarse. Pero sí se urbaniza todos los alrededores, que es la zona originaria del barrio. Estamos parados a la altura de la Escuadra de 1400, que es más o menos, para que se ubiquen, Mendoza al 5200. Como ustedes ven, los pibes estaban en el medio de la manzana del barrio y no había casas alrededor, solamente estaba esa imponencia de torre, que en su momento esa manzana había sido un recreo, ¿sí? Había sido un recreo donde también había un lugar para poder bañarse, ¿sí? Donde había un lugar para tomar algo, y que era muy usado también por clases adineradas, ¿sí? Aunque también ese lugar era alquilado por otros grupos, por colectividades que tenían su asiento en el centro de la ciudad, ¿sí? Pero después vamos a ver cómo el barrio va tomando otra forma, ¿sí? Se van asentando gente de otros sectores sociales, que son los que vimos en las fotos anteriores, ¿sí? Cómo esta gente que se va asentando. Miren esta foto, año 1953. ¿Qué se ve de fondo ya en el cartel? ¿Qué se ve? Toda esa Eva gente. Perón. Ahí, ¿qué se ve ahí? Se ve Eva Perón, ¿sí? Claro. 1953. Se estaba conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento, ¿sí? A la altura de Subiría de Correa, que está más del lado de Calle Córdoba, hoy Eva Perón, ¿sí? Que de Mendoza. Bueno, eso también fue y es el barrio, ¿sí? La adherencia política la política también es del barrio, de alguna manera, ya sea peronistas, no peronistas, radicales, de alguna manera eso también es parte del barrio de Ascuénaga y de todos los otros barrios también, ¿sí? Sí. Eso llega a uno y otros lugares sin importar cuál. Ahora podemos pasar ahora sí a la segunda tanda. Ya superamos la primera parte. Y ahora vamos a entrar en otro sector muy interesante. Está muy bueno. Y que tiene que ver también un poco con la economía del barrio, con de qué vivía esa gente que se instala en Ascuénaga, de qué trabajaba, ¿sí? Miren esa foto, 1937, ¿sí? ¿Conocen, escucharon alguna vez hablar de GEMA? ¿Sí? GEMA era una industria, ¿sí? Que estuvo durante muchas décadas del siglo XX, ¿sí? Que antes de llamarse GEMA, que eran los grandes establecimientos metalúrgicos argentinos, tuvo otro nombre porque fue una fusión de empresas, ¿sí? Era una empresa muy grande, ¿sí? Que se dedicaba a insumos agrícolas. Tanto GEMA como Migra, que eran empresas que estaban muy cerca una de la otra, ¿sí? Ya estaban del lado de Barrio Ludueña, se puede decir, porque estaban de Calle Córdoba para el norte. Pero muchos ascuenadenses iban a trabajar a esa zona. Como pueden ver ahí, en 1937 ya era una empresa muy reconocida, ¿sí?
en realidad se va a formar después, se va a modificar después en los años 40, ¿sí? Y las sirenas de esas dos empresas se iba a escuchar por todo el barrio, ¿sí? La escuenaguense iba a reconocer la sirena de esas empresas que llamaban a los obreros a trabajar. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese ganchero? Me gustaría meterle un pañuelo ahí, Eso está muy bueno. Ahora seguimos a la otra foto. para que sea ya re ganchero. Perdón, Acá Marcelo. Espera, Marcelo. Sí. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Apáguenlo porque se escucha acá todo. Seguí, Marcelo. Muy bueno lo tuyo. Bueno. Esa es la faceta también industrial un poco del barrio, ¿sí? Que tenía grandes empresas y tenía pequeñas empresas que a veces eran familiares o si no de algunos pocos empleados. Acá tenemos la faceta comercial, ¿sí? Acá de un aporte de otra integrante del grupo de Barrio Ascuénaga, donde podemos ver cómo era un comercio en los años 60. ¿Sí? Esos comercios vieron estilo Almacén Don Manolo, justamente Mafaldas de los años 60, donde tenían pilas de latas, pilas de productos, uno sobre el otro. ¿Sí? Esos eran los comercios de los años 60 y eso es un ejemplo de lo que tenemos acá en Ascuénaga. ¿Sí? Un almacén que era ya, como se puede decir, la transición entre esos viejos almacenes de ramos generales que tenían techos altos y tenían estanterías altas, ¿sí? Y los comercios de hoy que son mucho más atomizados, se puede decir. Bueno, acá podemos ver ese tipo de comercios que eran muy típicos de Barrio Ascuénaga, como también de otros barrios, que es un reflejo del Barrio Ascuénaga, pero que también se puede ver en otros barrios, y que era muy habitual por la gente y por personas que vivían quizás a más de una cuadra de distancia de esos comercios. Y esos comercios englobaban un radio muy grande de población dentro del barrio. ¿Seguimos? Sí. Bueno, acá hay algo muy interesante, porque acá estamos en la iglesia Pompeya, ¿sí? Acá estamos en la iglesia Pompeya, y podemos ver cómo una familia de origen italiano, ¿sí? Que se instala en el barrio entre los años 30 y 40, ¿sí? Dona una campana para la iglesia Pompeya, ¿sí? Como hablamos antes del origen de estos barrios, no eran barrios que se originaban, como Belgrano, por ejemplo, en torno a una plaza y a una iglesia. En el caso de Pompeya, la iglesia surge en el año 40, ¿sí? Y la campana es donada por esta familia, ¿sí? De origen italiano, y estas fotos de los años 50, ¿sí? O sea que es como que el rompecabezas se va armando poco a poco. Como hoy conocemos al barrio, es la resultante de un proceso que se va gestando poco a poco, año a año, y con la gente que va llegando, ¿sí? Y que va constituyendo un poco el barrio y siendo protagonista, porque eso es lo principal de esto, es ver cómo la gente es protagonista del barrio y aporta su grano de arena para la construcción de esa comunidad, en este caso la comunidad católica, sí que es muy importante dentro de Barrio Ascuénaga, como también otros cultos. Hay muchos centros que también son del culto evangélico y que se los puede encontrar por el barrio. ¿Seguimos? Bueno, acá estamos en la escuela, ¿sí? De esa iglesia Pompeya, que surge mucho más adelante, que también es un aporte de una integrante del grupo que nos está viendo, me parece, y que ya estamos más o menos en la década del 80, ¿sí? Estamos en la década del 80. Esta escuela surge en los años 60, ¿sí? Como pueden surgir muchas de las escuelas católicas asociadas a las iglesias, ¿sí? Y podemos ver quien fue parte de esas escuelas o quien es parte de esas escuelas, cómo la escuela va progresando y cómo se va construyendo poco a poco y cómo va avanzando, cómo va ganando terreno, depende de las fases. Por ejemplo, pensemos en la obligatoriedad del polimodal, después de la escuela secundaria, cómo se van construyendo partes de las escuelas, y eso pasaba no solamente en esta escuela que era privada y religiosa, sino también en otras escuelas que son públicas, como la 120, que es que ocupó el lugar que hoy ocupa la vecinal de Ascuénaga por calle Mendoza, y que después se traslada. Esa escuela es pública, como también y hay otras escuelas, como la Calderón, como la escuela Almirante Brown, que también se trasladó, como la Técnica 4, la C16, entre otras. Marcelo, Sí. te quiero comentar algo que me parece buenísimo, como también a Roberto no le quiero dejar pasar una. Acá, de Gaby a Todos, era el almacén de mi abuelo. Y es verdad que de la década del 60, por los productos que exhiben ahí,
doy fe por mi Sí, sí, edad, sí. ¿no? Pero damos fe, Ujú. que es de la década del 60, espera que es excelente, Es excelente. La vida cotidiana es gran foto, sí, una sí, sí, gran sí. foto, sí. Y Me gustó. después, ya no lo quiero dejar pasar porque ya Julián Torrisi tiró 2 besos hacia Roberto. Dice que es fantástico y que es una cortada ilustre según el negro, cosa que vos te olvidaste decir, Roberto, y te lo aclara Julián Torrisi. Una cortada ilustre, no entiendo. La que vos mostraste, Marco Paz, esa. Marco Bien, Paz. sigamos, Marcelo, muy buena esta imagen de la Bueno. escuela, las docentes, también década de 60, ¿no? Claro, esa escuela que primero funcionaba más atrás y que después se traslada a la calle San Juan, ¿sí? Y bueno, y vamos a la otra foto. Esperá ¿sí? que me dice Natalia, el mejor Sí. almacén, el de Don, a ver, déjamelo ver, el mejor almacén, el de Don Grandi. Don Vaya a Grandi, saber. que Ahí es está, familiar de la aportante de esa foto. Vamos enganchando. Y de Y Julián esta foto es Torrisi, muy interesante. dale, Sí, después te le escucho, te digo a escucho, te él. escucho. No, Bueno, seguí. bueno, y esta foto, si no fuera por la parte de arriba, no adivinarían que se trata de calle San Juan. Esa es calle San Juan en los años 70, años 74. Para ese momento, San Juan, como muchas otras calles, no estaban pavimentadas, ¿sí? El paso de un barrio hacia otro, de Sortu hacia Escuénaga, seguía estando dado por la calle Mendoza, que estaba empedrado, que estaba adoquinado, y por donde pasaba el tranvía y después pasaron los colectivos y el trolebús. ¿Sí? San Juan estaba cortado, como estuvo cortado San Luis, como estuvo cortado Rioja, y como estuvo cortado y está cortado todo lo que es de Mendoza hacia el sur, ¿sí? Por el ferrocarril. ¿Sí? Sigue todo cortado, salvo San Luis, Rioja, que hoy está más o menos abierto, pero para los vecinos se puede decir. San Juan se abre muy tardíamente, se abre en los años 80 y se pavimenta más o menos en esta época, en los años 70, donde podemos ver a este padre y a esta hija que se sacan una foto en una San Juan muy tranquila, irreconocible para lo Muy que sería bueno. hoy. Sí, muy bueno. Excelente. Sí. Eh, Bueno, y esta es justamente la contracara, que es Mendoza, que está empedrada. ¿sí? Esta es una foto muy interesante porque atrás al fondo se ve el Banco Montserrat, que hoy ya dejó de existir, pero que era un banco local muy interesante que tenía varias sucursales, ¿sí? De la familia Montserrat, que era de la burguesía rosarina de inicios del siglo XX, ¿sí? Y que también acá funcionaban otros bancos que eran bancos aún más pequeños, que funcionaban como cooperativas, como el Banco Alianza, que después también cerró en los 90 con la concentración de la actividad bancaria en pocas manos en ese momento, en los 90. Pero lo lindo de ¿Puedo acá decirle es algo ver a la vida Marcelo? cotidiana de los 70. Sí, Bueno, escucho. mi amigo Federico Dunger, que es una institución, Sí. dice que hables algo del Club Libertad. Sí, vamos a hablar del Club Libertad sin ninguna duda. Vamos a hablar más adelante del Club Libertad y vamos a hablar de los clubes en general también. Sí. Ahora, ¿Sabes qué? Se me ocurre que, fíjense todos los barrios, Rosario tiene una característica, tiene barrios en todos los barrios, tiene, digamos, centros en todos los barrios, no son microcentros, son, San Martín es una arteria con unos negocios poderosísimos, Alberdi también, Mendoza también, pero fíjate la aridez que presenta calle San Juan con respecto a Mendoza, o sea, que todo se congregó en la calle Mendoza. Sin embargo, San Juan es una arteria muy utilizada ahora, pero que originariamente no tenía prácticamente negocio, salvo los pequeños almacenes, etcétera. exactamente, tenemos que pensarlo como una calle más, como calle San Luis era como calle San Luis, como calle Rioja. ¿sí? En Exisordu es muy importante San Juan. Claro, sí. Sí, Acá es verdad. Es verdad. Y acá lo interesante. Sí, es verdad. Sí. Pero eso es a partir del 58, 59. Antes estábamos... No, pero tiene razón Roberto, Tiene razón, Roberto. El centro porque progresista. hay mucho... Sí, hay muchas colectivos, ¿sí? Mucha que hacen un conectividad. rodeo a la hora de llegar a la vía, que hacían un rodeo y entraban por Mendoza, ¿sí? Pero después volvían. Claro. La escuela 98. Sí. ¿Hay otra foto, Marcelo, por ahí? Exactamente. Dale.
No, de esta tanda no. De esta tanda no, ya podemos pasar. Bueno, después pasamos. Gracias, muy bueno. Espero que a la gente, me parece que va a andar bien. Hay un chat, en el chat me pone Julián Torrisi, a todos, según Fontana Rosa, Marcos Paz debería ser considerada cortada ilustre en ese mismo relato que contaste. Bien. Federico Dunger te contesta. ¿Qué se puede decir del Club Libertad y Ascuena? Que es lo que dijo, lo que me dijiste vos. Y de Nacho Valeta todos, Banco Montserrat trabajó mi padre. La sede estaba en calle San Lorenzo Casimitre, ¿verdad? Y después está la casa Remonda Montserrat, está la casa en pleno centro de Rosario, hecha por Francisco de Roca y Simón. Claro, era todo. Claro, y en la el burguesía Tesoro también había comercial, una sucursal. la burguesía comercial rosarina tenía dinero y poder, mucho poder. Muy bien. Sí. Mateo, ¿dónde andás? Por acá ando. ¿Estás detrás de Pellegrini? Seguimos, sí. Había un plano viejo que decía que tu barrio llega hasta Pellegrini. ¿Y vos qué decís? Bueno, ahí tenemos unos problemitas con Marcelo, unos problemas en el límite geográfico. Nos peleamos todos los días. Todos los días, sí, tenemos unas 3 cuadras, 2 de diferencia. Roberto creo que también tiene lo suyo, pero... No hay ningún problema. Yo no tengo problemas de límite, no hay. Oficialmente, el barrio Villa Urquiza llega hasta Pasco. Pero, viéndolo ahora, Pasco es una calle más. El límite fuerte es cuando se abrió Pellegrini. Así que por eso, aparte, ahí con Marcelo vimos hace poco que está la vecinal Ascuénaga Sur. Claro, de Pasco para la vereda sur, ¿no? La vereda norte, perdón. Claro, está justo en el límite sobre Pasco, del lado del norte. Ahí como vemos en el mapa, la Quinta Luciani, que era una quinta, era un establecimiento hortícola, era un vivero, el más grande de la ciudad, me parece. He encontrado algunas facturas y recibos de la quinta que vendía de a 60 eucaliptus, a los bancos, vendía a otros pueblos, era como un predio bastante importante. Lo que marca ahí es dividía el barrio en dos. Fijad, ahí se ve como estaban todas las calles cortadas, hay como 6 calles que eran cortadas por la quinta, que ya estaban abiertas todas las otras. Y la quinta, al llegar hasta calle Pasco, es como ahí se estableció como un límite. Por eso se dice que al norte de Pasco es Ascuénaga y al sur es Villa Urquiza. Exacto. Y ustedes también lo tienen con Belgrano, ¿no? Al límite. También Sí. tenemos también el mismo límite con Belgrano, con Barrio Belgrano. Mateo, Sí. yo voy a zanjar una cuestión. Tengo un documento de Vladimir Mikelevich. Dice, Barrio Urquiza, Avenida Pellegrini, Días de los Ferrocarriles del Estado, Boulevard Godoy y Avenida Provincias Unidas. O sea que, según Vladimir, me quedo con las 2 cuadras. Esas 2 cuadras son del barrio Villa Urquiza. Mateo se agarra de eso. Es casi inapelable, te diría. Si lo dice Vladimir, casi inapelable, sí. Casi inapelable. Habría que ir cambiando los límites del mapa oficial de la ciudad. Que no le hacen caso a Vladimir. Sí. No, bueno, también lo que iba a hablar ahora un poquito era algunas cosas cotidianas que pasaban en el barrio. Como contaba antes, no había mucha infraestructura. Ahí, Fabi. Esa. Y el agua corriente no había llegado hasta principios de los años 70 aproximadamente. Algunos privilegiados tenían esta bomba que se ve en la casa, esta foto la subieron en el grupo de Facebook de Villa Urquiza, que era agua de pozo, pero no era potable. Así que lo que comentaban los vecinos era que cada 3, 4 cuadras había unas canillas públicas, que es donde tenían que ir a buscar agua para tomar. En la siguiente foto que se ve, ahí, esa era una de las canillas públicas que hay.
En realidad esa hay porque todavía existe esa canilla y como se ve sigue saliendo agua. Es increíble que después de 70 años siga estando en el mismo lugar con esa forma de lápida. Me contaba la gente que en la época de carnavales iban a buscar agua y estaban todos los chicos ahí parados alrededor y no te bañaban antes de que te puedas ir con Con tu el agua balde que de agua. querías. Lo que debe haber Otra- sido eso, por Dios. Sí, no, estaba haciendo un mapa hace poco de cómo la cantidad de canillas públicas que recuerdan los vecinos del barrio. Aproximadamente cada 3, 4 cuadras había una de esas. Así que después veremos de mostrarlo. También lo que cuentan los vecinos era que era todo calle de tierra hasta los años 80. En el 81 se empezó a hacer el mejorado recién. Y había grandes inundaciones. Como la zona era de... Toda la zona oeste antes se llamaba Bajo Hondo, eran tierras muy bajas, que por eso habíamos dicho que terminaban siendo baratas en su momento. Esta foto es de la puerta de la iglesia La Roca, la iglesia del barrio, así como Pompeya de Ascuénaga, nosotros tenemos Nuestra Señora de la Roca, y nos decían que el agua ahí le llega a los tobillos, pero eso era una cuarta parte de lo que crecía el agua. Así que tenían agua hasta arriba de las camas y me contaban que en el 63 y en el 78 hubo 2 grandes inundaciones que estuvieron 20 días los vecinos arriba del techo. Tremendo. De la cantidad de agua que había. Y que para rescatarlo así, tuvieron que utilizar los laguitos del Parque Independencia. Los barquitos del parque, digo. Los barquitos del parque, sí. Los barquitos del parque, los botes. He sentido esa historia. Ahí vemos otra foto de... Eso es Montevideo y Matienzo. Ya ahí me pasé al barrio de Marcelo. De cómo era la zona. Grandes calles de tierra, algunas veredas. Acá ya no había zanjas, pero en Villa Urquiza sí. Una de las cosas que decían los vecinos es que cuando se inundaba todo no se veían las zanjas y algunos iban y ponían unos palos para ubicar dónde estaba el puente para cruzar. Que contaban como travesura que los chicos lo sacaban a los palos y lo ponían en otro lado para que terminaba la gente en la zanja, ¿no? Toda esa zona es de un loteo muy tardío, esa zona que estábamos viendo recién, Sí. más de los años 40, 50, todo. Y la gente Claro, que iba a sí. trabajar ahí, se nota que iba a trabajar toda esa gente. Es de los años... Los loteos empezaron en los años 30, 40, pero se empezó a poblar recién en los 50, 60, como veíamos en la foto. Esto ya es casi barrio Belgrano, pero quería ilustrar con esta foto. Es un carro lechero. También me contaban los vecinos que antes pasaba el lechero, el garrafero, el querosenero, Ajá. todo en carros así, de esa forma. ¿Qué foto? Pobre se ve, quedó Y siempre la empantanado. calle Solís fue famosa. Sí, La sí. calle Solís siempre fue famosa por las inundaciones, como Teniente Claro. Añeta también, incluso después de la pavimentación fue famosa por las inundaciones. Y yo cuando cruzaba la vía también para el lado de Chesortu veía calle Sucre siempre muy inundada. Mirá, si no hubiera estado las casas atrás, se podrá haber confundido con un pisadero de un horno de ladrillo. Porque mirá el barro que Totalmente. hasta dónde se enterró la pata, el caballo y la rueda. O sea, parece un pisadero. Fantástico. Sí, como les decía, se inundaba un montón. Esto fue más o menos hasta la época que se hizo el emisario 9, que corre por debajo de la calle Barra, que fue un Ajá. gran desagüe que aliviaron estas grandes Claro. inundaciones. También me decían algunos vecinos que se inundaba mucho la zona del cementerio de la Piedad, Totalmente. no dejando un paisaje agradable para ver. Agradable. Ah, Ujú. sí. Hasta hace poco tiempo eso. Sí, por eso. Cementerio de la Piedad. Sí. Las crónicas registran hace poco tiempo las inundaciones ahí. Claro. No, y otro de los juegos que tenían los chicos de la época, me contaba una vecina, es que con las inundaciones, con el agua hasta los tobillos, caminaban y jugaban a ver a quién se le pega una sanguijuela primero.
Ajá, No sé Mirá si mira vos. anécdotas que me contaban algunos Sí. vecinos. Casi una zona entre lo rural y lo Totalmente, urbano. sí. ¿Hay Sí. algo de fútbol, Mateo? ¿Tenemos algo de fútbol? En la zona oeste, acá Villa Urquiza tenía un montón de clubes barriales, me imagino como todos los barrios de la ciudad de Rosario. Me decían que cada una cuadra tenía potreros, canchas de fútbol 11. Por ejemplo, es la foto del Club Ocampo, club ya desaparecido, que tenía la cancha enfrente de donde se veían las primeras fotos que estaban antes. Ahora está todo totalmente urbanizado, pero ahí se ve cómo estaban todas las canchas dispersas por todas las distintas manzanas. Era como un paisaje dominante eso. Sí, tenía... No, y los fines de semana se hacían los torneos, me contaban. Y que tenía torneo en todas las canchitas, tenía torneos intraclubes o entre diferentes barrios. Hacían los clásicos Sí, sí. con gente de Barrio Belgrano, Barrio Ascuénagas, Barrio Godoy también tenían sus equipos. Algunos de los clubes del barrio que teníamos en la zona, algunos ya desaparecidos, otros no. El Club Villa Urquiza, que sigue estando, es del año 37. El Club Ocampo, el que veíamos antes, Defensores de River, Recuerdos de Vita. Ahí, como decía Marcelo antes, era muy fuerte la parte política. Hay un club llamado Recuerdos de Vita. Esa es la foto del Club River Plate. Y me contaban que algunos de los jugadores famosos que jugaron acá eran, por ejemplo, el Gato Andrada, el arquero de Central, Menotti, Pupo, Yudica, la Bruja Belén, Rodolfo Valenti, que jugó en Central Córdoba, la Chocha Casares también, Ernesto y Roberto, calculo que a ustedes les suenan más estos nombres, ¿no? Sí, pero yo no soy muy futbolero. Me gusta ¿No? el Flaco Menotti, por supuesto. El Gato Andrada también es conocido. Pero hay algunos que nombraste y está bueno porque, qué sé yo. O sea, Sí, grandes jugadores. La Bruja Belén salió campeón con Racing, campeón del mundo, me parece. también me acuerdo Es in- de los torneos de Vita. Yo no me acuerdo de los torneos de Vita. Pero sé que fueron muy conocidos los torneos de Vita a nivel nacional y estos barrios en realidad tuvieron la oportunidad incluso de tener pelota, uniforme, vestuario o equipo como para jugar, ¿viste? Si Claro. no se jugaba con una pelota de trapo, ¿viste? Estaba claro. Sí, ahí se ve una pelota que Sí. no era muy cómoda para andar O cabeceando. una me pelota parece. como está en esta foto que está toda pobrecita, está como la que usaba el Trinche en su época, ¿no? El Trinche Claro. Karlovich. Claro. Sí, me decían los vecinos que muchos de los jugadores que nombré tenían más ganas de jugar en estos torneos barriales que en la primera de los clubes. Como he escuchado que al Trinche le pasaba lo mismo también. Claro. Eran más... Sí, los mejores recuerdos de esos jugadores que tienen cuando cuentan sus historias siempre es de este tipo de lugares, de este tipo de experiencias. Y si nosotros pensamos en que siempre hablan de que los buenos jugadores siempre vienen del norte del país, bueno, acá también en los barrios también estaban los Por orígenes, los supuesto. potreros Claro. de muchas glorias del deporte. Empezaban en los clubes barriales, iban creciendo, lo buscaban y bueno, iban pasando ya a los grandes equipos. ¿Hay algo más o paso a la compañera? No, pasa la compañera, ahí Bien. creo que pasaron todas las Muy fotos, me bueno, parece, ¿no? muy bueno esto.